Pero la parte importante que yo creo tenemos que hacernos, la pregunta importante es, ¿qué dice su palabra? Y más aún, ¿qué te enseña el Espíritu Santo? Porque a veces puede ser mira, puede ser que tú estés viendo a una persona que ya tiene años en la congregación y estás con ella en su casa o donde estés y están platicando y tú dices, ay, qué cristiana esta hermana, ¿verdad? Qué creyente en Dios. Y de repente el niño hace algo por allá y se quita la chancla y dice, disculpe hermana, y sácate al huerco loco y que no sé qué. Y el Espíritu Santo te enseña a ti y te dice, yo creo que yo no debo hacer eso, ¿verdad? ¿Sí me sigue? O sea que hay cosas que el Espíritu Santo te enseña y que uno tiene que seguir esa dirección del Espíritu Santo. Por supuesto, su Espíritu nunca, pero óigalo bien, nunca de los nunca nos va a enseñar algo que esté contrario a su palabra, ¿eh? Había un hermano allá en Zacatecas, ¿verdad, Carlos? Que decía un predicador, el Espíritu Santo me dice que usted, una muchacha, que usted se va a casar conmigo. Sí, como no, mira, una chica y no, el Espíritu Santo, él ya era casado y toda la onda. El Espíritu Santo nunca nos va a enseñar algo que no esté en su palabra. Así que yo quiero hablarte el tema, después de esta introducción, quiero hablarte el tema, ¿qué espera Dios de sus hijos? Creo que es importante que nosotros comprendamos qué espera Dios de sus hijos. Vamos al punto 1 entonces. Punto 1, la obra más grande que Dios espera. ¿Qué será lo más grande que Dios espera? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? A ver. Y también acá en línea y en la televisión también que nos están viendo. Si tú crees en Cristo, le has dado tu corazón, pues eres un hijo o una hija de Dios. ¿Cuál es la obra más grande que Dios espera de nosotros? Vamos a ir a Juan capítulo 6, dos versos ahí, el 28 y el 29. Mira lo que dice. Entonces le dijeron, esto es la gente le dice a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo que ahí en versiones, si tú lees en versiones más amplificadas, diría, ¿qué debemos de hacer para cumplir su propósito? Eso es, entendiendo varias versiones, tú vas a ver que te lleva a eso. ¿Cómo hacemos para cumplir el propósito de Dios? Verso siguiente, por favor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Fíjate la obra que Cristo dice que es la más importante. ¿Cómo nosotros cumplimos el propósito de Dios? ¿Cómo cumplimos su anhelo? ¿Cómo cumplimos los planes que Él tiene? Dice la Biblia en boca del Señor Jesucristo que lo cumplimos creyendo en aquel que Dios ha enviado. Eso es clave y eso es básico, creyendo. Pero oye bien, creyendo no es una creencia así temporal, pasajera, allá de vez en cuando, si me es conveniente. No, creyendo es creer que Él es el rey. ¿Cuántos dicen amén? Y si es el rey, es el que manda todo, ¿eh? El principio de creer empieza por entender que el rey tiene un reino y que nosotros somos los súbditos del reino, que nosotros estamos sujetos a él y que como Pablo dice que no, ya no vivo yo, ya no me mando yo, ya no gobierno yo, Cristo es el que gobierna nosotros. Entonces, creer en él, amada familia, es saber que él es rey y que tiene toda autoridad.
todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucede en mi propio cuerpo, en mi vida, en mi familia, en la sociedad, todo. Él tiene toda autoridad. Mira, Mateo 28, 19 y 18. Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos se alegran de que Cristo tenga toda? Pues dan un aplauso fuerte a quien tiene pero toda potestad. Ahora, lo dijo el Señor Jesucristo, ni modo que vaya a estar echando mentiras, o ni modo que se esté imaginando. Pero fíjate, es ridículo, pero hay gente que dice, no, Cristo un día va a ser el rey y un día va a tener autoridad y un día va a gobernar. No. Cristo ya, pues si lo dijo desde Mateo 28, cuando resucitó y se presentó con sus discípulos, Él dijo ya, en este momento, toda autoridad me es dada, y luego para que nadie tenga duda, en el cielo y en la tierra. Y uno a veces dice, ¿y por qué entonces Dios no hace cosas que yo haría? Bueno, porque Dios no eres tú. Dios es Dios y tú eres tú. Y nosotros pensamos que las cosas deberían hacerse de cierta manera. Pero Dios es Dios de todos. Siguiente verso 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos. La palabra clave aquí es hagan discípulos a todas las naciones. Nota que dice aquí bautizándolos, y yo tengo respeto por quien tenga otra opinión, pero para mí el bautismo que habla aquí no es el bautismo en agua, aunque hubo bautismos en agua, pero aquí dice bien claro, no sé cómo más explicarlo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para mí, en mi opinión, decir bautizarlos en el nombre es bautizarlos en la autoridad. El nombre representa la autoridad. ¿Se fijan? Alguien toca la puerta y dicen, abran en el nombre de la ley. ¿Ha oído esa? Las películas se oye mucho. Aquí casi nomás llegan y ven la metrallazo y todo lo que toma. No, pero en las películas dicen, abran en el nombre de la ley. Y lo que quiere decir ese policía, yo vengo representando la autoridad de la ley. Cuando decimos bautízalos en el nombre, sumérgelos, porque bautizar quiere decir sumergir. Sumérgelos, que queden totalmente sumergidos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos vivimos ahí? Estamos bautizados en Él. Entonces, siguiente verso, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y luego el verso más maravilloso que yo puedo predicar. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y uno puede preguntar, ¿y cuándo es el fin del mundo? Pues no, nadie sabe. Bueno, hasta ahí está el Señor con nosotros. El Señor todavía está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al punto 2, porque hoy me quiero portar bien. Punto 2. Dios espera que todos podamos reconocerle. Vamos al verso que nos va a ocupar en este punto, Juan capítulo 17, versos 2 y 3. Mira, dice, y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, por favor. Y esta es la vida eterna. Digan conmigo, la vida eterna. Uno puede preguntar, ¿qué es la vida eterna? Y ahí un filósofo se puede aventar bien largo, disertando la vida eterna. Pero Cristo la pone bien sencillo. Esta es la vida eterna.
Y luego nos dice que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero esa palabra, conozcan, es una traducción pobre del original, porque la verdadera palabra ahí es la palabra que en inglés se dice acknowledge. Y acknowledge es un reconocimiento, no nada más un conocimiento. Cuando te dicen, I want you to have acknowledged de esto, están diciendo que tú tienes que tengas conciencia que esto es así. Y Cristo ahí lo que dice es, Padre, que te reconozcan a ti. Y reconocer es diferente que conocer, porque si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿has oído de Dios? ¿Conoces a Dios? Sí, sí, cómo no, en una cruz, Cristo, tú sabes, te van a decir lo que han oído, pero no le reconocen. Porque reconocerle es cuando tú y yo estamos conscientes. Dice, que te reconozcan como el único Dios verdadero. Cuando yo leía o estudiaba esta parte y leí ese verso en inglés, dice esa porción, dice, that you are the only true God. Y eso me dio un impacto así, porque es lo mismo que lo que dice en español, pero cuando lo dice en inglés, the only true God, el único Dios que es verdadero. Dios quiere que nosotros no solo conozcamos, pero reconozcamos eso. Que Él es, que no hay otro Dios, que no busques, que no te vayas por idolatría, nada. Dios es el único Dios verdadero, y que reconozcas también a Jesucristo. Jesucristo es el que Dios envió, es el Mesías. El otro día yo leía, uno de mis amigos en Facebook ponía una nota y decía, existen los ungidos. Y entonces ponían esa nota, ni tú, ni yo, ni aquel, ni el otro podemos ser ungidos, porque ungido significa Mesías. Ungido significa el enviado de Dios. Y el que Dios envió es Jesucristo. El que Dios envió, el verdadero y el único ungido, es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo también digo amén con ustedes. Entonces, Dios quiere que reconozcamos, número uno, a Dios como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios envió para regresarnos a Él. Fíjate esa palabra, regresarnos. ¿Por qué? Porque estábamos en Dios desde antes de la fundación del mundo. Después en Adán nos salimos por la transgresión de Adán, pero Cristo nos ha regresado. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha regresado al Padre. Por eso Él hizo todo, nos justificó, nos santificó, nos bendijo, nos dio herencia, nos hizo hijos e hijas de Dios. Gracias sean dadas a Él, porque Cristo nos regresó por la maravillosa redención por su sangre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Te recuerdas en el tipo y figura en el Antiguo Testamento el arca del pacto en el lugar santísimo, y cada año el sumo sacerdote derramaba sangre ahí arriba de la tapa de esa caja, y esa sangre significaba que Dios ya no miraba los pecados del pueblo por todo un año, sino que veía la sangre, y esa sangre cubría todos esos pecados. Pero el sacrificio de Cristo es mucho mejor, porque el sacrificio de Cristo no solo cubrió los pecados, los quitó, se llevó, desapareció,
terminó con el pecado y a nosotros nos declaró libres. Y libres para Dios por su redención y por su gracia. Vamos al tercer punto, entonces. Dios espera que manifestemos los frutos propios de sus hijos. Todos nosotros estamos aquí para ser, ¿cómo te digo? Para ser una sucursal de Dios en la tierra. O sea, como si fuera una cadena de restaurantes que entonces el otro ofrece lo mismo que ofrece el restaurante matriz. Y nosotros somos personas que portamos el ADN de Dios, y entonces de nosotros no puede surgir un fruto diabólico, no puede surgir un fruto malo, sino estamos aquí para manifestar los frutos propios de los hijos. Vamos a ir a San Juan capítulo 15. Juan 15, versos 4 y 5. Dice: permanezcan en mí. Diga fuerte: yo debo permanecer en él. Y note lo que es permanecer: es no andar yendo y viniendo, no andar entrando y saliendo, sino que yo soy de Cristo, lo tengo determinado y nada me va a hacer salir de él. Permanezcan en mí. Pero luego, mire la siguiente frase: y yo, ¿dónde? En ustedes. Diga: Cristo en mí. Eso, amados hermanos, es la maravilla más grande que existe. Esta es la diferencia del nuevo pacto y la religión. En la religión buscábamos a ver si alcanzábamos a Dios. En el nuevo pacto Dios nos alcanzó y se vino a vivir a nosotros. Y eso es la diferencia, aunque no lo entendamos. Aunque uno diga: ¿y cómo es que Dios vive dentro de mí? Yo no lo entiendo. No te preocupes. Habemos muchos que quizás no lo entenderemos, pero así dice la Biblia: yo en ustedes. Y luego dice: como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, oiga esto, si no permanece en la vid. La vid es la planta. La vid es el tronco, aunque la vid casi no lleva tronco, sino lleva puras ramas. ¿Alguien conoce un árbol de parra? Yo tenía uno en casa cuando era chiquito y era puras guías. Y dice Cristo: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Fíjate qué claro. De nosotros mismos no es el fruto. Nosotros no podemos producir fruto. Ese es otro error, que cuando no conocíamos la grandeza de la gracia de Dios, tratábamos nosotros de producir fruto. Incluso a veces tratábamos de convertir a la gente. ¿Te acuerdas aquel que le fui a cortar el pelo porque dije, aquel muchacho andaba todo greñudo? Dije: no, este no parece cristiano, vente conmigo, te voy a llevar a cortar el pelo. Pero siguió siendo el mismo. Y lo bañé, otro que bañé por acá también porque no se miraba bien. No, sí me ha tocado hacer varias cosas. Hasta me han dicho sepulcro blanqueado. Pero dice Cristo: no, ustedes no pueden llevar fruto de ustedes mismos, y escuche esto, si no permanecen en la vid. Permanecer en la vid, amados hermanos, no es que tienes que venir todos los días que hay servicio a la iglesia, pero no ande faltando, tampoco agarre patín de ahí. Pero permanecer en él es que estás en él, que estás en Cristo, que Cristo vive en ti, que tú vives en él. Tú sabes esa permanencia que tienes en él. Y entonces dice Cristo: así tampoco si no permanecen en mí. Verso 5, por favor. Dice: yo soy la vid. Pero luego dice: ustedes los pámpanos, ustedes son las ramas. Pero en realidad, otra vez, si visualizas el árbol de parra, de vid, pues en realidad solo veo ramas.
porque en realidad la gente solo ve a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no lo ve a Él, ve a las ramas, ve los hijos, ve la familia. Y dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, note, y yo en él, permanece en mí, y yo en él, son dos cositas ahí, pequeñas pero importantes. Este lleva, ¿qué tanto fruto, amado? Mucho fruto. ¿Quién lo dijo eso? Cristo Jesús. Entonces eso tiene que ser verdad, porque Él lo dijo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice finalmente, porque separados de mí nada pueden. Nada, no es que poco, no es que algo, dice nada pueden hacer. Entonces aquí en este punto hay que reconocer esta verdad, amada familia. Tú que nos ves por la televisión, te agradecemos tu sintonía y te agradecemos que hayas seguido en este canal. Algunos de ustedes nos han llamado. Sigan adelante en Cristo, permanezcan en Él, no en la religión, pero en Cristo, porque eso es lo más importante. Hay que reconocer esta verdad. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Gálatas 2:20, lo hemos leído ya muchas veces, muchísimas veces. Vamos a leerlo una vez más, por favor. En Cristo estoy juntamente crucificado. Pero pregunto yo, ¿está Cristo crucificado todavía? No, Cristo ya no está crucificado, pero lo que habla es, yo me considero crucificado al mundo, al mal, al pecado, a la desobediencia. Estoy ahí crucificado, pero luego la siguiente parte, y ya no vivo yo, mas Cristo, o vive Cristo en mí. Dígalo otra vez, vive Cristo en mí. Otra vez, vive Cristo en mí. Esa es una gran verdad y una gran diferencia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos, amada familia, no podemos cortarnos de su cuerpo, no podemos alejarnos de Cristo. No, separados de Él, nada podemos hacer. Por eso es importante que en vez de separarnos, cada día estemos uniéndonos más. ¿Cuántos dicen amén? A veces puedes incluso escuchar algunos mensajes, porque ahora con las redes sociales todo el mundo tiene un micrófono, tiene una plataforma, pero hay mensajes que te ayudan y hay mensajes que no te ayudan. Y si son mensajes que te empiezan a llevar a dudar y a resfriar tu vida de la pasión por Dios y te empieza a decir que no tienes que esforzarte, que no tienes que amar a Dios, que relájate. Hay que tener cuidado con esos mensajes, porque separados de Él nada podemos hacer. Su vida en nosotros, amada familia, es lo que produce frutos. Voy a repetir otra vez. Su vida en nosotros, eso es lo que produce el fruto. Por eso, en la religión tratábamos de producir fruto y al final nos sentíamos frustrados. Yo cuando me iba a casar con esta bella dama que está aquí, pues nunca me confesaba en la iglesia católica, pero pues para casarme tenía que confesarme. O sea, era así como que, si no, no te cortas el pescuezo, ¿verdad? Y cuando fui al padre, que era muy, muy campechana, el padre ahí del pueblo, y ya, pues dime, pues, ¿qué le digo, hombre? Pues sí, ya sabe que soy muy malo y hago acá y hago allá. Pero al final le dijo, ¿tienes algo más? Pues sí, fíjese que sí tengo algo más. Sabe que yo vengo a la iglesia y yo me siento hipócrita aquí, me siento vacío. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo,
Y eso que más viene de vez en cuando, ¿cómo estaré yo? Fíjate que me dijo eso. Y yo me quedé, ay, caray. Estaba bien frustrado ese pobre padre. Se parece a algunos pastores de hoy en día. Separados, no. Es Cristo nosotros lo que produce el fruto. Llego a la conclusión. Yo creo que habemos muchos que podemos y queremos decirle al Padre, aquí estoy, Padre. Padre amado, yo creo en ti, yo te reconozco, yo creo que estamos caminando para ser entendidos que Cristo en nosotros y nosotros en Él, eso hace que salga de nuestra vida el fruto que tú esperas. Eso, mire, eso hay que determinarlo. Si yo entiendo eso, que yo creo en el Padre, que yo lo reconozco y que entiendo que es la vida de Cristo en mí, la que puede ayudarme a dar ese fruto. ¿En dónde debo dar el fruto? ¿En dónde? ¿Dónde, amados? ¿Dónde damos fruto? En todas partes, empezando por supuesto en la casa, ¿verdad? Ayudando ahí a lavar los trastes, pisando callos, ¿verdad? Con nuestros hijos, ayudándoles, teniendo tiempo para ellos. Ellos deben de ver a Cristo, son las primeras personas que deben de ver a Cristo en nosotros. El fruto que sale de nuestra vida, amados hermanos, últimamente debe de ser para sanar a toda la gente, como dice la Biblia, para sanar a las naciones. Mira este último verso, Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Espera tantito ahí, porque te voy a contar esto. El árbol de la vida es Cristo. Y nosotros estamos insertados en el árbol de la vida. Ahora ya no es una vida, ahora eres un árbol. Pero dice acá, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quieres que te diga un secreto? Esas hojas somos nosotros. Y no es que nos van a hacer té con nosotros. Té y devocional. No, pero es el fruto de Dios en nosotros lo que sana a la gente, las palabras que tú le hablas, el consuelo que le das, las oraciones que das, el ánimo que impartes. ¿Qué espera Dios de sus hijos, amado hermano? Eso, que demos ese fruto para Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?